veíamos cómo presos políticos, habría que matizar esto. En el programa anterior he hablado de cómo se aplicó generosamente a todos, y luego, pues, para hablar de cómo era la vida en el Valle, he hablado de la escuela, antes en otro programa anterior, ¿no? Y en la escuela, como digo, iban todos los niños, fueran hijos de libres, de presos o lo que fuera. Estaban, por ejemplo, los hijos de algunos presos muy conocidos en el Valle. El propio maestro de la escuela era uno, que llegó allí redimiendo sus condenas, su condena. Don Gonzalo de Córdoba. Le ofrecieron ir allí de maestro. Aceptó y ahí estuvo, pero lo tuvo que solicitar. Ahí estaban sus hijos, que iban a clase. Ahí estaban los hijos de todo el que tuviera niños en el Valle, porque se ordenó que quien no llevara a sus hijos a clase saldría del Valle. Esa es una amenaza recurrente en las obras del Valle. El que no cumpla las ordenanzas saldrá de aquí. Claro, el que fuera preso volvía a la prisión de la que venía. Luego, la escuela no solo era gratuita, era obligatoria. Estos niños se examinaban luego en el Instituto de San Isidro de Madrid y, como decía el propio maestro, antiguo preso recalco, don Gonzalo de Córdoba, la mayor parte aprobaron todo en junio. A algunos le quedó alguna para septiembre. Y de los que yo he podido seguir el rastro, fueron a la universidad. Lo que en la España de entonces, dada la procedencia familiar de estos niños o de muchos de ellos, era inimaginable. Unos años más tarde ya sí, pero desde luego en aquella época, estamos hablando de los años 50, no era tan frecuente. Con los hijos del propio maestro coincidieron los del practicante, que era otro preso que redimía allí su condena, el hijo del médico, el doctor Lausín, también estaba allí en la escuela. Por cierto, uno de los hijos del practicante, el señor Orejas, su primer empleo lo obtuvo en una de las empresas que trabajaban en el Valle, Huarte, nada menos, una de las constructoras más importantes de España. Entró como delineante en Huarte, un niño de la escuela del Valle, hijo de un preso. Y eso sí que puede ser una situación de privilegio, porque ya hubieran querido muchos delineantes entonces poder entrar directamente en Huarte recién titulado. Bueno, es un ejemplo entre tantos, ¿no? Pero quería decir que también a mí me llamaban la atención esas cartas en las que alegan esas razones humanitarias para traer familiares a vivir con ellos, ¿no? Sobre todo niños. También gente mayor, un suegro o una suegra. En el año 50, es muy anecdótico esto, el regidor del Valle hace circular una orden en la que dice que el Valle no es un punto de veraneo, cosa que a mí me sonó durísimo cuando lo leí, porque pensé yo todavía imbuido por todo lo que se había oído y leído del Valle, ¿no? Como quién iba a pensar que lo fuera. Bueno, pues resulta que sí, lo era. Lo pensaban con razón. Porque a partir de entonces se exige que todos los que tengan a alguien en casa expliquen a quién tienen durante los meses del verano. Y vienen las cartas de los que explican o solicitan a quién tienen o a quién quieren tener. Y ahí empiezan a hablar un abuelo que dice que, como todos los veranos, espera la venida de sus nietos, que por el calor de la canícula utiliza esta palabra de Madrid, los trae siempre. Pues el récord ya lo tiene un preso, por cierto, llamado Juan Solomando, que estuvo al frente del Economato, y ese sí que era un destino bueno. Juan Solomando en un verano pide 4 pases. Primero para una hermana, un cuñado y los sobrinos que vivían en Mérida. Se le concede. Otro pase para un cuñado suyo que viene a recoger a un niño, un sobrino de Solomando, que vive con él, en el Valle. Otro pase es para otro grupo familiar. Y el último es para su suegra, ya en octubre. Pero los presos hablan con toda normalidad de las vacaciones. En el periodo de vacaciones viene mi familia. Por ejemplo, el padre del actor, Paco Raval,
Ese no era preso, era un libre, pero trabajó en el Valle. Ese también pide traer, como frecuentemente hacía, pues a gente de su familia, a una niña que era hija de su comadre, en fin, amigos también había incluso, ¿no? Con lo cual, claro, la población que vivía en el Valle en esos meses crecía de forma exponencial. Era un sitio de veraneo. A mí eso me parece de una importancia verdaderamente digna de ser resaltada, ¿no? Porque a ver qué abuelo o qué padre o qué tío quiere llevarse a los niños a un sitio terrorífico donde son maltratados de forma sistemática, se les mata de hambre y viven en condiciones infrahumanas. Por favor. Si un año tras otro van llevando allí a estos niños, o a la suegra, o al pariente, o al amigo, no será por el ambiente terrible que se vive allí, ¿no? Esa documentación está ahí. Yo tardé en comprender que realmente tenía tanta importancia, porque veía las cartas por separado, o estos documentos sueltos, lo que comían, lo que cobraban. Pero claro, cuando lo ves en conjunto, dices, pero si es que un trabajador penado cobraba el mismo jornal que un libre. Hablo de peones. Eso lo sé porque hay un documento, es un escrito de Juan Banús, hermano de José, otra contrata del Valle, la empresa Banús, que parece una queja, pero eleva una protesta velada al Consejo de las Obras, diciendo que las cargas sociales en un año se han disparado de tal manera que además, como se aplican a todos, pues las condiciones que se pactaron el año anterior ya no son las mismas. Entonces ahí incluye lo que está ganando todo el mundo. Y hace constar, penados y libres ganan lo mismo. Miento. Los penados ganan más. Porque dice que están muy desmotivados. Y para motivarles, la empresa les da una peseta más de jornal. Si los libres ganan 10, estos ganan 11. Que por cierto, se habla mucho de los penados, pero penados en el Valle de los Caídos hubo durante 7 de los 19 años que duró aquello. Durante los otros 12 años no hay ningún penado. Primero porque los 3 años primeros, del 40 al 43, no hay. Los primeros llegan en el 43. Y en el 50 ya no hay penados por la sencilla razón de que son indultados los últimos. Lo que sí quedan allí viviendo, que se quedan trabajando en lo mismo, o en otra cosa, son antiguos presos libres ya, que prefieren seguir allí, como el propio maestro, que sale de allí cuando ya no hay ni niños porque las horas se han terminado. O sea que parece que aquello lo hicieron los presos. Primero no. Vamos a poner que fueron, pues seguramente bastante menos de la mitad de los trabajadores. Pero también hay que ver en qué condiciones. El Patronato de la Redención de Penas nombró un conjunto de juntas propresos, se llamaban, porque estaban diseminados por el territorio nacional. Y estas juntas son las que hacían llegar el dinero a las familias. Tenía que haber una señora, que era la secretaria de la junta, porque se entiende que la mujer del preso tendría más confianza para contarle sus problemas, porque también se atendían problemas. Que se creó nada menos que un fondo para colocar en colegios a los hijos de presos que lo solicitaran, sin que se supiera siquiera que lo eran. Y ahí intervinieron un buen número de órdenes religiosas, todo eran órdenes religiosas. Las hijas de la caridad se ocupaban de los más pequeños. Los hermanos de la Salle también entraron en esto, los jesuitas mismos, las monjas de la Asunción tenían niñas, hijas de presos, en fin. Hay una gran cantidad de órdenes, todo eso en el libro que hice como resumen de la tesis lo recojo. Una buena cantidad de órdenes que se ocuparon de esto. Sobre todo, como digo, a las hijas de la caridad, de los pequeños, los hermanos de la doctrina cristiana, aparecen también la orden de la Divina Infantita, que ni siquiera sé si ha tenido luego actividad o no. En fin, en todas las provincias españolas, o en la mayoría de ellas, hay niños, hijos de presos, que están en colegios de órdenes religiosas, sin que les cueste absolutamente nada a sus padres.